Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema fundamental, las deudas. Pero, ¿qué es exactamente una deuda desde el punto de vista contable? No es tan sencillo como parece. Vamos a desgranar la evaluación y exposición de pasivos según las normas, un tema que es absolutamente clave no solo para aprobar, sino para la práctica profesional del día a día. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por la base, que es un pasivo. Después veremos los distintos tipos y cómo se ordenan. Luego, la parte más densa y técnica, las reglas de medición. De ahí pasaremos a cómo se presenta todo esto en los estados contables, y para que no quede ninguna duda, lo cerraremos con un caso práctico donde aplicaremos todo lo visto. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, como debe ser. Antes de medir o presentar nada, tenemos que tener meridianamente claro qué considera la norma contable que es un pasivo, porque si no partimos de una buena definición, todo lo demás se cae. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hace que una obligación de una empresa se convierta en un pasivo reconocido en su contabilidad? Porque, ojo, no todo lo que parece una deuda lo es desde un punto de vista técnico y normativo. Aquí está la definición clave, la que hay que saberse. Vamos a desglosarla. Son tres elementos imprescindibles. 1. Es una obligación presente, es decir, existe a día de hoy, no es algo que podría pasar en el futuro. 2. Nace de un hecho pasado, algo que ya ocurrió y que generó esa obligación. Y 3. Para liquidarla, la empresa tendrá que desprenderse de recursos, o sea, habrá una salida de caja o de activos. Si falta uno solo de estos tres requisitos, no hablamos de un pasivo contable. Vale, ya sabemos identificar un pasivo. El siguiente paso lógico es aprender a clasificarlos. Agrupar las deudas por categorías nos va a permitir ofrecer una información mucho más rica y útil en los estados financieros. Como se ve en este cuadro, tenemos básicamente tres grandes criterios para clasificar. Según su origen, si viene de una compra a un proveedor, sería comercial. Si es el impuesto de sociedades, fiscal. Según cómo se va a pagar, si es en euros, moneda nacional, si es en dólares, moneda extranjera, o incluso si se paga entregando un bien, sería en especie. Y finalmente, según la garantía, si hay un activo respaldando esa deuda, como una hipoteca, o si es una garantía personal o directamente no tiene garantía. Y ahora sí, entramos en el corazón técnico del tema. Esto es lo que más suelen preguntar en los exámenes, las reglas de medición que nos da la Resolución Técnica 17. Aquí hay que ser muy precisos, porque la norma nos dice exactamente cómo tenemos que valorar monetariamente cada pasivo. Empecemos por los más habituales, los que surgen en el día a día de la empresa por comprar bienes o contratar servicios. El ejemplo clásico que todo el mundo tiene en la cabeza es la cuenta de proveedores. Mucha atención aquí, porque este es un punto crucial. La norma nos hace distinguir dos momentos. Por un lado, la medición inicial, el día que nace la deuda, que se valora al precio de contado. Pero luego, a fecha de cierre, tenemos la medición periódica, y aquí la palabra clave es intención. La valoración dependerá de si la empresa tiene o no la intención de cancelar esa deuda de forma anticipada. Para ello, se usa el descuento de flujos de fondos a la tasa interna de retorno, la famosa TIR, original del momento de la compra. Pasemos ahora al otro gran bloque. Los pasivos que no vienen de comprar mercancía, sino de recibir dinero. Estamos hablando de préstamos bancarios, por ejemplo, o de la emisión de deuda por parte de la empresa. Lo más interesante aquí es que la contabilidad busca la realidad económica por encima de la forma legal. Imaginen que una empresa consigue un préstamo a un tipo de interés bajísimo, casi un regalo. Bueno, pues la norma nos obliga a reconocer ese favor, esa financiación implícita, y a valorar el pasivo usando una tasa de mercado. No nos quedamos solo con lo que dice el papel del contrato. Una situación muy común en la práctica es la refinanciación de una deuda. Cambian los plazos, la tasa, las condiciones. La gran pregunta contable es, ¿esto es una simple modificación del pasivo que ya tenía o tengo que darlo de baja y registrar uno completamente nuevo? Para evitar que la respuesta sea subjetiva, la norma nos da un criterio cuantitativo, un número mágico para tomar la decisión. Y esta es la famosa regla del 10%. Otro de esos puntos que hay que tener grabados a fuego para un examen. Si al calcular el valor actual de la deuda con las nuevas condiciones, este difiere en un 10% o más del valor contable que tenía la deuda vieja, se considera una modificación sustancial. ¿Qué significa eso? Que contablemente matamos el pasivo antiguo y damos de alta uno nuevo, reconociendo el resultado que corresponda por la operación. Bueno, ya sabemos qué es un pasivo y cómo se mide. Ahora nos falta la última pieza del puzzle, cómo presentamos toda esa información en los estados contables. Es lo que llamamos la exposición. La primera y más importante clasificación a la hora de exponer es separar entre corriente y no corriente. La línea que los divide es muy clara, 12 meses desde la fecha de cierre. Todo lo que venza antes de esos 12 meses es corriente. Todo lo que venza después, no corriente.
Esta distinción es absolutamente vital para cualquiera que quiera analizar la liquidez y solvencia de la compañía. Pero la cosa no acaba en poner un número en el balance. Las normas unificadas argentinas, NUA, nos exigen dar muchísima información adicional en las notas a los estados contables. Como se ve aquí, hay que detallar de todo: la naturaleza de la deuda, si está en moneda extranjera, un calendario de vencimientos, las tasas de interés. El objetivo final es que quien lea las cuentas pueda entender a la perfección los riesgos y compromisos de pago que tiene la empresa. No es solo dar una cifra, es contar toda la historia que hay detrás. Visto todo esto, que es bastante teórico, vamos a bajarlo a tierra. Vamos a ver un caso práctico muy sencillo para aplicar estas reglas de medición y ver cómo funcionan en la realidad. Este es nuestro escenario. La empresa Probando S.A. cierra su ejercicio y tiene estos dos pasivos. Fijaos bien en la situación. En ambos casos, el acreedor le ofrece una opción de pago anticipado, pero la posición de la empresa es distinta para cada deuda. Nuestro trabajo es aplicar la RT17 para valorarlos correctamente. Y aquí está la solución, que ilustra a la perfección lo que hemos visto. En el caso de los proveedores, como la empresa no tiene capacidad financiera para aceptar la oferta, su intención da igual. La norma nos dice que tenemos que seguir usando la tasa original del 1,5%. En cambio, con la otra obligación, como la empresa sí tiene la intención y la capacidad de acogerse a la nueva oferta, la medición al cierre tiene que reflejar esa nueva realidad económica. Por tanto, usamos la nueva tasa del 3% para el cálculo. Y este es realmente el mensaje central de todo esto. La contabilidad moderna va mucho más allá de simplemente anotar lo que decía un contrato en su día. Su objetivo es reflejar la realidad económica de la empresa en un momento concreto, y para eso es fundamental tener en cuenta factores como la intención o la capacidad financiera. Con todo lo que hemos analizado, podemos volver a esa pregunta que nos hacíamos al principio, pero ahora con una visión mucho más completa. Y la conclusión es rotunda: no. Un pasivo en un balance es mucho más que el importe nominal de una deuda. Lo que de verdad representa es el valor actual de todas las salidas de dinero futuras que esa obligación va a generar, incluyendo sus costes financieros. Entender bien cómo se mide es, por tanto, la única forma de comprender la verdadera carga financiera de una compañía. Y con esto cerramos nuestro análisis sobre la evaluación y exposición de pasivos según las normas contables profesionales.